Bueno, el tema que queremos mirar esta noche es algo que todos los seres humanos tenemos siempre en la mente desde que tenemos uso de razón, empezamos a reflexionar y siempre miramos lo mejor para todos y la palabra que siempre utilizamos ahí es la esperanza, ¿no? Buscamos tal vez una escuela buena con la esperanza de que nuestros hijos reciban una buena educación. Buscamos una pareja, tal vez los jóvenes están buscando una pareja con la esperanza de tener un buen matrimonio, ¿no? También he visto hermanos bien preocupados seleccionando, cuidando de su alimentación, esperando no enfermarse, ¿verdad? Esperando tener siempre el físico formado, etcétera. Y también en los tiempos, como en los países, ¿no? Tenemos tiempos de las campañas políticas y nos invitan para votar. Y nosotros siempre participamos de esa acción política que nos corresponde como ciudadanos, esperando, ¿verdad?, que haya un buen gobierno, esperando que los días mejoren en la vida mientras estemos en este mundo. Pero, ¿qué decimos ahora de nosotros los cristianos? ¿Qué es la esperanza que nosotros tenemos? Recuerden, mis hermanos, la esperanza siempre será esperar algo mejor, o como dice, ¿no? El deseo de confianza y fe de recibir. O también podríamos usar esta frase que vamos a estar mirando esta noche: confianza en las promesas de Dios. O sea, nuestra esperanza es la confianza en las promesas de Dios. Entonces, mirando desde ahí, recuerden lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 7. Es un texto bonito, dice, ¿no? Donde dice, bendito el varón que confía en Jehová con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, nosotros también necesitamos tener esa esperanza. Pero esa esperanza que nosotros tenemos, ¿en qué está basada? ¿En qué está confiada? Entonces, por eso, mis hermanos, estaremos mirando un poquito esta noche. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como cristianos nosotros tenemos la promesa y dice que esta escritura que nosotros hemos sido llamados a una esperanza viva. Entonces, ahí nos podíamos preguntar, ¿cuál es la esperanza del cristiano? También en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos aclara algo más, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, mis hermanos, como cristianos, la esperanza que nosotros tenemos está en las promesas de Dios. Y cuando nosotros miramos las promesas de Dios, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, los textos que tenemos en la palabra de Dios con relación a lo que Dios promete en su palabra. Si nuestra esperanza está basada en las ofertas de Dios, en su palabra escrita para nosotros, pues nosotros tenemos que mirar, como dice, con esperanza esas palabras que Dios nos habla a través de sus santos hombres. Podemos recordar bien claro, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 1, que miramos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces, a través de la fe nosotros esperamos por fe en todo lo que Dios nos ofrece. Podríamos mirar también, como dice Romanos capítulo 5, verso 4,
¿no? Romanos capítulo 5, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿no? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Usted en este momento tiene su Biblia ahí con su mano. Muchos también tienen resaltados, remarcados, puestos notas, porque es la base de nuestra fe, de nuestra confianza, porque a través de ellas aprendemos. Pero cuando miramos el texto, cuando dice todas esas cosas que se escribieron antes, estamos hablando tal vez de los escritos de Moisés como el Pentateuco o como los escritos de los profetas, pero también hace 2000 años atrás nuestro Señor Jesucristo, inspirado también sus apóstoles, escribieron para nosotros. ¿Y cuál fue el propósito según Romanos capítulo 15, verso 4? Porque las cosas que se escribieron antes, dice, ¿no? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, sabemos que nuestra esperanza está basada en esas preciosas promesas de nuestro Señor Jesucristo, las promesas de Dios. Entonces, la fuente de la esperanza del cristiano están en la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, lo que mirábamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis hermanos, sabemos que nosotros, cuando aceptamos el Evangelio y fuimos añadidos a su iglesia, nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero todavía también necesitamos recordar dónde estamos. Estamos en este mundo. ¿Qué cuerpo es el que tenemos? Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo carnal. Todo eso trae conflictos, trae aflicciones. En este mundo, como dice, hay corrupción. Hay en este mundo causa de la concupiscencia y eso a veces desestabiliza nuestra confianza en Dios. Como por ejemplo en estos tiempos estamos esperando que ya alguien invente esa cura para esa enfermedad. Y tenemos la esperanza de que algún momento Dios bendecirá con esa medicina y podremos tal vez ayudar a las personas que están infectadas y a los que no, y podamos reunirnos. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Pero todavía nuestra confianza está puesta en esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, cuando miramos las promesas, cuando miramos esas preciosas promesas de nuestro Señor, encontramos algunos puntos que son muy interesantes y lo vamos a compartir con ustedes, mis hermanos, como cristianos que conocen de la palabra, que son parte de la iglesia, pero también tenemos personas, amigos, que tal vez no han obedecido todavía el Evangelio. Entonces, una de las promesas que encontramos, ¿verdad?, con respecto a esas riquísimas y grandísimas promesas, por ejemplo, es la promesa del perdón de los pecados. Nosotros escuchamos la palabra, Marcos capítulo 16, verso 16, nos recordamos, ¿verdad? Dice, el que creyere y fuere bautizado será, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la promesa. Si nosotros creemos, obedecemos el Evangelio, y si usted no ha escuchado, no ha creído, ahí está. La promesa es para los que escuchan, los que creen. ¿Y cuál es la promesa? No van a recibir condenación, sus pecados van a ser perdonados. En Lucas capítulo 24, versos 46 al 47, nosotros encontramos esto y dice, y les dijo, está escrito,
Así que es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Jesús vino, nos enseñaba de la necesidad de que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y eso era lo que se predicaba y se predica hasta hoy en día. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza en esta predicación de que todos los que se arrepientan, como dice, ¿verdad?, van a recibir ese perdón de pecados? Y eso es lo que se predicó desde Jerusalén hasta nuestros días. Hoy la Iglesia de Cristo en Pilanquí está predicando el arrepentimiento. Y muchas veces estamos mencionando en cada momento que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces hemos estado mirando también la necesidad de nosotros de mencionar, de predicar, de evangelizar a las personas. Recordamos nosotros, después de algunos días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles habían recibido el poder del Espíritu Santo, ellos se pusieron a predicar. ¿Y qué es lo que ellos predicaron? Nosotros tenemos registrado en Hechos capítulo 2, versos 38 al 39, y dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los tan lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Mis hermanos, dentro de esas preciosas promesas que el Señor nos da, una de esas es el perdón de pecados. El Señor nos promete perdón de pecados, y esa es la esperanza y la seguridad que nosotros tenemos. Pero no solo eso, aún después de haber sido añadido a la iglesia, ¿verdad?, la otra promesa que nos ayuda a tener esa confianza, esa esperanza en la palabra del Señor es cuando Él nos da la promesa de ayuda y socorro en esos tiempos de tentación. Estamos en este mundo, estamos con este cuerpo, pero la promesa de Dios es como expresa Hebreos capítulo 2, verso 18. Hebreos capítulo 2, verso 18 expresa claramente: pues en cuanto Él mismo padeció, ¿verdad?, dice, Él no fue tentado. Él fue tentado en todo, pero Él es poderoso, ¿verdad?, para poder, ¿qué?, socorrernos a los que son tentados. Hermanos, la promesa que nosotros tenemos es, como dice Hebreos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Estamos en la iglesia, estamos en este mundo. La tentación está ahí todos los días. Cuando hablamos de tentaciones, hablamos a veces de las decisiones que nosotros necesitamos tomar como cristianos. Hacer lo bueno, o hacer lo malo. Pero ahí está la palabra del Señor que nos ayuda. Ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, ¿verdad?, Él, aunque fue tentado en todo, Él es poderoso para socorrernos en estos días, ¿verdad?, para socorrernos a los que son tentados. 1 Corintios capítulo 10, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, igual él les anima con estas palabras. Capítulo 10, verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, estas promesas no creo que nos dan la esperanza y la confianza para que en estos tiempos difíciles salgamos adelante. Dios nos prometió ayuda.
Dios nos prometió en su palabra que aún en esos tiempos en los cuales vamos a ser tentados, para que podamos resistir, Él nos va a dar la ayuda para poder salir adelante. Estos tiempos son bien difíciles y complicados, pero nuestra confianza está puesta en esas promesas. Nuestra esperanza está en las promesas que el Señor ha dado a su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, agrega: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Mis hermanos, como cristianos tenemos esa promesa, esa esperanza de que el Señor, aun cuando estamos en esos tiempos complicados, en esos tiempos de tentación, el Señor nos promete y tenemos esa esperanza, esa confianza de que Él nos va a librar de esos tiempos difíciles. Mis hermanos, nosotros también necesitamos entender que cuando hablamos de las tentaciones, las Escrituras nos agregan algo más. La promesa que nosotros tenemos en las Escrituras, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios en su promesa. Y eso nos da la esperanza de que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, estas palabras no está escrita a la gente del mundo y sus sufrimientos. Está escrito a la iglesia que estaba en Corinto. El Señor sabe los problemas y los conflictos y las tentaciones que tenemos en este mundo. Aunque somos de la iglesia, pero estamos en este mundo. Aunque tenemos nuestra salvación en Cristo, pero tenemos este cuerpo. Pero por eso las Escrituras hablan. Y esa es la promesa, la confianza que nosotros tenemos en esa promesa, que aún en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de tentación, dice que Él nos da la salida para esos tiempos difíciles. Es interesante, ¿verdad?, para cortar esas palabras cuando Él dice: Él va a darnos juntamente con la tentación la salida. Esas son las promesas de nuestro Señor. Y nosotros tenemos esperanza y la seguridad y confianza en estas promesas. Recuerden también en 2 de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Ahí necesitamos tomar en cuenta. Usted como un hijo de Dios, usted como miembro de la Iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos promete, ¿verdad?, librarnos de tentación. Pero si usted no ha tomado esa decisión de obedecer el Evangelio, usted todavía no es parte de la Iglesia, no se ha convertido obedeciendo el Evangelio, escuchar, creer, arrepentirse y ser bautizado y ser fiel hasta la muerte. Y ahí el problema, cuando dice: y a los injustos, a los que no han obedecido, ¿verdad?, también hay castigo. Hay que tomar también en cuenta eso. Y si usted no lo ha hecho, es tiempo de que usted busque a alguien más para que le ayude a estar en paz con Dios y poder aprender a confiar en esas grandísimas, preciosas promesas y tener esperanza en sus palabras. Mis hermanos, también tenemos la promesa de la provisión, de la providencia y la protección del Señor. Mis hermanos, la promesa de la providencia, de que Él nos va a proveer de todo lo necesario y nos va a proteger, ¿verdad?, en esos tiempos complicados, está ahí. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré,
de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, en estos tiempos, a veces nosotros estamos preocupados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si salimos, la enfermedad está allá afuera. Si salimos y no nos protegemos con el cubreboca, ¿verdad? Tenemos ese riesgo de ser contagiados. Pero también como cristianos somos obedientes a su palabra y entendemos y creemos en las promesas, pero eso implica que nosotros también necesitamos cumplir con lo que las autoridades han establecido, y si sabemos que en afuera están los contagios, pues tenemos que protegernos con lo que las autoridades mismas lo han dicho. Sabemos que el Señor nos va a cuidar. Sabemos, hermanos, que aún con esas protecciones sabemos que tal vez estamos con gente que no sabemos que están enfermos y hemos estado entre ellos y no nos hemos enfermado. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice ahí, nos protege. Pero si usted sale sin el cubreboca, está metido por donde están los enfermos, conociendo, está tentando al Señor, pues ahí vamos a tener problemas. Mis hermanos, el Señor promete providencia y protección, pero también nos da la bendición con la sabiduría para tomar buenas decisiones. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7, dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros como hijos de Dios, aunque llegue el tiempo de morir, no sé, por cualquier causa, y si fuera aún por esta enfermedad, mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Tal vez desesperados, ansiosos, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando abrimos la refri ya tal vez ya no hay nada, cuando vemos a las calles está algo vacío, o tal vez escuchamos tantas noticias de enfermedades que tanto se contagiaron, que tanto se murieron, tal vez estamos tan tensos, ansiosos, pero ¿qué es de la confianza en el Señor? Necesitamos recordar esas grandísimas, preciosas promesas y tener esperanza en esas promesas del Señor. El mismo escritor todavía en 1 de Pedro, capítulo 3, 12 al 13, nos agrega diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor será contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, esas preciosas promesas, como en este versículo, mis hermanos, nos ayudan aún esa promesa de que Él tiene sus oídos atentos para escuchar nuestras oraciones. Yo sé que hemos estado teniendo tiempos especiales de oración. Yo sé que todos los días estamos orando para que el Señor nos saque de estos tiempos difíciles, nos ayude cuidándonos, protegiendo, ayudando a sanar a nuestros familiares, hermanos que están delicados. Y la palabra está bien clara ahí. Nosotros confiamos en esas promesas, tenemos esperanza segura de esas promesas cuando Él dice que Él tiene los ojos, ¿verdad?, del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, esas promesas son confiables y nos traen siempre esperanza. Aún, mis hermanos, ¿qué pasará si nosotros somos contagiados y tal vez no se encuentra la cura y llegamos a morir? ¿Cuál es nuestra reacción en este caso? Las promesas del Señor todavía están aún sobre la muerte. Él nos promete la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22? Dicen, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice después? También en Cristo todos serán vivificados. Esas son promesas, preciosas promesas, en las cuales nosotros tenemos que confiar y tener la esperanza. Recuerdan, mis hermanos, muchas veces hemos leído 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esas son promesas, preciosas promesas. Y en esas promesas nosotros tenemos confianza y nuestra esperanza está puesta en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando miramos todavía, cuando Jesús mismo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, decía, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son promesas. Si hicimos lo bueno, hemos escuchado la palabra, hemos creído, hemos obedecido y somos parte de la iglesia y como salvos estamos haciendo siempre lo bueno como hijos de Dios. Ahí está, hay esperanza, la promesa de resurrección a vida, pero también la llamada a aquellos hermanos, amigos que están tal vez compartiendo esta noche, pero que no han obedecido todavía. Ahí también incluye la advertencia. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sigamos mirando esas promesas. En el mismo libro, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, el Señor Jesús agregaba lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una hermosa promesa. Es una hermosa promesa, mis hermanos, para nosotros. Es una hermosa promesa para los que no creen, para los que no escucharon su mensaje. Pero la promesa de Dios es cuando Él dice, yo soy la resurrección. Y hemos sido invitados para creer y creímos. Y también los que no creyeron son invitados por estas palabras para creer en Él y no morir. Y la promesa es de resurrección para vivir eternamente. Mis hermanos, aún si estamos muertos, nos ofrece resurrección. Pero también la promesa, mis hermanos, todavía está ahí, cuando el Señor promete victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, 54 al 58, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, les dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la palabra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Son palabras de ánimo, son palabras de fortaleza, mis hermanos, porque aún si estamos muertos, hay resurrección. Recuerda, mis hermanos, esa muerte, ese virus se va a acabar. Y esa es la promesa.
Y nosotros, mis hermanos, confiamos en esas preciosas promesas y tenemos esperanza porque nuestra esperanza está basada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas de corrupción e inmortalidad, como miramos, dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Creemos en esto? Todo esto, mis hermanos, algún rato va a acabar. Todo esto, lo que vemos a nuestro alrededor, va a terminar. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en las palabras, en esas preciosas promesas que el Señor nos hace en su palabra. Tal vez en este mundo sufrimos y tenemos la promesa de protección. Aun si estamos muertos, tenemos la promesa de resurrección. ¿Y cuál es la siguiente promesa? La promesa, mis hermanos, de un hogar celestial. Un lugar, muchas moradas preparadas por el Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús mismo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pues voy a prepararles para vosotros lugar. Mis hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que Él va a prepararnos moradas en los cielos. Una casa, como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mis hermanos, aun si este mundo se acabase, aún en la venida de nuestro Señor, el cristiano tiene la esperanza de moradas celestiales. El cristiano tiene la esperanza de vida eterna en los cielos, porque el Señor nos promete eso. El Señor nos promete y nos dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, aún si este cuerpo se queda en la tumba, en la tierra, como dice ahí, tenemos moradas, tenemos un edificio, una casa no hechas de manos, una eterna en los cielos, donde no hay COVID, esa enfermedad, mis hermanos. Nosotros tenemos que aferrarnos un poco más a la palabra. Tenemos que aferrarnos un poco más porque Hebreos mismo nos agrega diciendo, ¿verdad? Porque esperamos una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Seguimos mirando, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, mis hermanos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros, como hijos de Dios, creímos en la palabra, escuchamos y aprendemos. Y nuestra esperanza, mis hermanos, está puesta en esas preciosas promesas de nuestro Señor. Tal vez ahora si usted se está preguntando, mi amigo, ¿cuán seguras son esas promesas? Tal vez, mi hermano, tal vez también usted todavía tiene un poco de duda aún en las palabras, en la palabra de Dios. Aún todavía tal vez tiene un poco de incredulidad en todas esas promesas. Mis hermanos, esas promesas son confiables y nos dan esa seguridad y nos dan esperanza porque son seguras, mis hermanos. Dios cumplió sus promesas hechas en el pasado a los padres. Recuerdan Josué capítulo 23, verso 14, y mira lo que dice. Josué capítulo 14, capítulo 23, verso 14, dice así. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra
de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hermanos, cuando Josué está dirigiéndose al pueblo israelita, los está recordando. Y esas palabras también son para nosotros. Todas esas promesas que miramos, mis hermanos, así como el Señor los cumplió, como dice acá, todas, una por una, no ha faltado a ninguna de esas palabras. Lo va a cumplir también hoy lo que el Señor nos prometió. Primera de Reyes 8:56, miramos otro cumplimiento. Bendito sea Jehová, que nos ha dado, dice que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés ha faltado. Esas palabras, mis hermanos, nos ayudan a tener esperanza, confianza en esas preciosas promesas que el Señor nos hace. Si Él nos prometió cuidado, si Él nos prometió perdón de pecados, si Él nos promete vida eterna, si Él nos promete moradas celestiales en los cielos, Él los va a cumplir con toda seguridad, y nuestra esperanza está basada en esas palabras, mis hermanos. Recuerden lo que mirábamos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor prometió regresar, y muchos se preguntan, ¿por qué no viene hasta ahora? La respuesta tal vez está acá, tal vez se refiere a usted cuando le dice, tal vez está esperando mi amigo, mi hermano, que también usted se convierta al Señor, proceda al arrepentimiento, pero su promesa de regresar se va a cumplir. Él lo promete. Tal vez se está retrasando un poco, sí, y él mismo lo dice, y da la causa porque se está retrasando, porque está esperando que usted, mi amigo, que usted, mi amiga, regrese al Señor. Regrese a Dios, busque su salvación, escuche el Evangelio, busque la iglesia, busque a algún hermano que pueda ayudarle en su conversión. Hebreos 10:23 agrega, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de esperanza. Es una vida de confianza en esas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno. Y termina diciendo, porque fiel es el que lo prometió. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mis hermanos, nosotros aprendemos de Dios. Escuchamos su palabra, creemos en esas grandiosas y preciosas promesas que el Señor nos ha hecho. Y tenemos la seguridad de que Él los va a cumplir. Pero también necesitamos recordar, mis hermanos, e invitar a nuestros amigos en dónde está basada esa confianza. Dice, ¿verdad? Esa confianza que nosotros tenemos, mis hermanos, es un ancla, como dice, de nuestra salvación. La esperanza en el plan de Dios para nuestra salvación es un ancla firme y segura, así como sus palabras, mis hermanos, firme y segura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos capítulo 6, verso 19. Cuando miramos Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La vida cristiana es una vida de esperanza, es una vida de confianza en esas promesas que el Señor nos da. Agregamos Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, como mirábamos, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice?
tengamos esperanza. Mis hermanos, y esa esperanza que nosotros tenemos nos ayuda a nosotros a estar purificándonos. Esas promesas están dadas, pero hasta que el Señor venga, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? 1 Juan 3:3 tal vez nos ayude. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, mis hermanos, como dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hermanos, esa esperanza de salvación, esa esperanza firme, segura, también nos ayuda a que nosotros cumplamos con la responsabilidad que tenemos de compartir con alguien más estos mensajes de los cuales estamos compartiendo. Hermanos, sabemos muy bien que Dios nos ama, que Dios tiene lo mejor para nosotros. Hermanos, recuerdan ustedes que muchas veces hemos mirado lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Muchas veces hemos mirado este texto y nos ayuda a que nosotros tengamos esa confianza que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a los que duermen, como que no tienen, como que se entristecen, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a los que, ¿quiénes? ¿A los quiénes? A los que durmieron en él. Hermanos, recuerden, nosotros somos de los que tenemos esperanza, porque sabemos que Él nos va a traer otra vez a vida. Pero también la invitación está hecha para las personas, amigos que están compartiendo esta noche con nosotros. Si no han escuchado, si no han creído, es tiempo de regresar a esas promesas y acercarnos más a Dios. Hermanos, necesitamos terminar tal vez con la última parte que nos toca compartir a nuestros amigos que tal vez no han conocido al Señor, que no conocen su palabra. Nuestra esperanza, mis hermanos, esa esperanza, esa confianza está en las promesas extendidas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también necesitamos recordar que esa promesa está basada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miramos lo que dice Efesios capítulo 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos en otro tiempo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Amigos que tal vez no han accedido a la sangre de Cristo, ahí nos dice y nos recuerda a nosotros mismos, aún ustedes que en otro tiempo como gentiles estaban sin esperanza, sin Dios, hemos sido llamados por Cristo Jesús. Y gracias a Él, nosotros ahora tenemos esa ciudadanía, esa esperanza, mis hermanos, mis amigos. Y la invitación está ahí, para que usted también pueda salir de ese grupo, como dice ahí, de los llamados incircuncisos, de esos llamados que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, sin pacto y sin esperanza. Este mensaje es un llamado para que usted también tenga esperanza en Dios y confíe en esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor da. Porque recuerde, mirábamos que nosotros no
Estamos tristes, como que no tenemos esperanza, pero si usted no ha escuchado, no ha creído, no ha aceptado su palabra, es usted parte de ese grupo triste que no tiene esperanza. Recordemos, mis hermanos, Hechos 2:42, que muchos de nosotros conocemos. En ningún otro hay salvación. Recuerde lo que estamos diciendo. Amigo, escuche esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Las palabras de nuestro Señor nos llaman a confiar en esas preciosas promesas que el Señor nos da en su palabra. Pero también nos llaman que si nosotros no tenemos a Dios, la manera que acercarnos, el medio por el cual nosotros podemos tener esa comunión es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con estas frases, mis hermanos, y recordando lo que hemos visto. La fuente de la esperanza está basada en esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos hace. Mis hermanos, esas preciosas promesas que Dios nos ha dado son seguras, son firmes. Pero también necesitamos recordar, sin esperanza uno se encuentra en una situación trágica y es llamado a regresar. Tal vez terminamos con esta pregunta. ¿En qué está basada su esperanza, mi amigo, mi hermano? Muchas gracias, mis hermanos. Junto con la Iglesia de Cristo en Pilanquí y la Iglesia de Cristo en Cayambe, pues estamos compartiendo este mensaje. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.